Posteriormente, la educación de Mendelssohn comenzó con estudios de química, graduándose en la Universidad de Chicago en 1951. Continuó trabajando a las órdenes de Lincoln Pauling, quien le asignó trabajos en cristalografía de rayos X, sobre lo que más tarde describiría su tesis en 1950. Fue profesora asistente de química física en la Universidad de Harvard en 1960, donde dio varias investigaciones sobre la genética molecular y la evolución. En esta universidad también ejerció de profesor de genética para no graduados durante muchísimos años. En 1957, junto con Franklin Stahl, demostró que el A se replica de manera semiconservativa. El experimento Mendelssohn muestra que cuando el ADN se replica, las dos que lo forman se separan, sirviendo cada una de ellas como playa. Y así la síntesis de la cadena réplica. En los siguientes años desarrolló y demostró nuevas teorías en el campo de la genética, junto con otros personajes. Mostró que las moléculas de ARN ribosómicos son estables, que más tarde probó la existencia del mARN. Más tarde, junto con Charles Brodin, demostró que la recombinación genética resulta del empalme de moléculas de ADN. Y también mostró el proceso enzimático por el cual las células reconocen y destruyen ADN extraño, de forma en que las células son capaces de reparar errores en el ADN. Gracias al asombroso trabajo de Mendelssohn, ganó muchos premios. Uno de los estos reconocidos, el premio al mejor alumno distinguido del Caltech, lo ganó en 1975 por su asombroso trabajo. Una replicación semiconservadora es aquella en que la cadena de dos filamentos en hélices del ADN se replica de forma tal que cada una de las dos cadenas de ADN formadas consisten en un filamento proveniente de la hélice original y un filamento nuevo sintetizado. El experimento permitió confirmar las teorías de James Watson y de Francis Crick sobre el método de replicación del ADN. Para investigar la forma de replicación del ADN, Mendelssohn y Stahl idearon una forma muy ingeniosa que se basa en dos premisas fundamentales. Por una parte está el hecho de que el nitrógeno es uno de los principales elementos del ADN y por la otra el nitrógeno posee dos isótopos que pueden ser distinguidos mediante técnicas de laboratorio. De esta forma, Mendelssohn y Stahl, mediante un inteligente planteo del experimento en el que utilizaron bacterias y observaron cómo replicaban su ADN, pudieron obtener información que le permitió identificar el mecanismo de replicación del ADN y descartar ciertas teorías alternativas. Desarrollo del experimento. Se realizó un cultivo de Escherichia coli durante varias generaciones en un medio con 15 neutrones al extraer ADN de estas células y centrifugarlo en una gradiente de cloruro de cesio. Las moléculas de ADN se situaban en el punto donde su densidad igualaba la del medio. El ADN de estas células tenía una mayor densidad que el de otras cultivadas con 14 nitrógenos. Una replicación semiconservadora hubiera dado por resultado una doble hélice de ADN donde un filamento tiene 15 nitrógenos mientras que el otro filamento tiene 14 nitrógenos, mientras que una replicación dispersante hubiera dado por resultado una doble hélice de ADN con ambos filamentos contenidos mezclas de 15 nitrógenos y 14 nitrógenos. En ambos casos con densidad del ADN tendría un valor promedio entre la densidad de los ADN de 15 nitrógenos y 14 nitrógenos. Este resultado era consistente con una replicación semiconservadora en cuanto a que la mitad del ADN de segunda generación tiene un filamento original con 15 nitrógenos y otro con 14 nitrógenos, lo que da como resultado un ADN con una densidad intermedia, mientras que la otra mitad del ADN contiene en su totalidad 14 neutrones, un filamento sintetizado en la primera división y otro en la segunda división. Este descubrimiento fue sumamente importante en el desarrollo de la biología y es de gran ayuda en la investigación y tratamientos de enfermedades como el cáncer. El experimento de Mendelssohn y Stahl proporciona pruebas de la replicación semiconservadora de la molécula de ADN en que las dos cadenas parentales sirven de plantilla para la síntesis de nuevas cadenas. En este experimento, las células bacterianas se cultivaron durante varias generaciones en un medio que contenía un isótopo pesado de nitrógeno, 15N. El ADN de estas células contenía consecuentemente nitrógeno pesado,
15N. Las células se transfirieron luego a un nuevo medio que contenía el isótopo normal más ligero, 14N. Posteriormente a la transferencia y en diversas ocasiones se extrajeron muestras de las bacterias. Luego se extrajo el ADN y se disolvió en una solución de cloruro de cesio. A continuación, se centrifugaron rápidamente las muestras en una centrifugadora. Cuando el cloruro de cesio se centrifuga a una gran velocidad, se establece un gradiente de densidad en el tubo. Las moléculas de ADN se desplazan por el gradiente hasta que llegan a un punto en que su densidad equivale a la del cesio. El ADN que contenía el 14N se trasladó a una posición en el gradiente determinada por su densidad. El ADN que contiene el 15N es más denso que el que contiene el 14N, de modo que se hundió a una posición inferior en el gradiente de cesio. Tras una generación en el medio 14N, las bacterias produjeron una sola banda de ADN con una densidad intermedia entre la del ADN 14N y ADN 15N, lo cual indicó que solo una cadena de cada dúplex contenía 15N. Tras 2 generaciones en el medio 14N, se obtuvieron 2 bandas, una de densidad intermedia, en la que una de las cadenas contenía 15N, y una de baja densidad, en que ninguna cadena contenía 15N. Mendelssohn y Stahl concluyeron que la replicación del dúplex de ADN comporta la creación de nuevas moléculas, separando las cadenas parentales para luego agregar nuevos nucleótidos para formar la cadena complementaria en cada una de estas plantillas.